Julio Pérez Albán, quien es vicepresidente de ADEX, y que está liderando, digamos, una campaña para lograr que el Perú exporte muchísima mayor cantidad de joyería de oro, de plata, en fin, porque el potencial es enorme. Exportamos una proporción muy pequeña de joyería de oro, por ejemplo, en comparación a la cantidad de oro físico que exportamos. Y además, no solamente el potencial económico es muy grande, sino que además pues, se podría formalizar a buena parte de la minería informal, es decir, los mineros informales de oro podrían convertirse, formalizándose en los proveedores de esta joyería de oro y de plata y de otros minerales que el Perú puede exportar en mucha mayor cantidad. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Sí, efectivamente, como tú dices, el sector tiene un enorme potencial y esto se tiene que trabajar de la mano con el gobierno para generar mayores divisas que el país tanto necesita ahorita luego de esta pandemia, que todavía no acaba, y puestos de trabajo, ¿no? Que es lo más interesante. Bueno, sé que la producción, la exportación, digamos, de joyería ha aumentado, digamos, se ha incrementado de 40 millones de dólares más o menos hace 10 años sí, a 100 millones más o menos en la actualidad, pero podría ser, pues, ¿hasta cuánto podría llegar? Mire, el Perú exporta más o menos 150 toneladas de oro. Si nosotros transformaríamos todo en joyería, esto podría llegar entre 13 y 15 mil millones de dólares, ¿no? Seríamos, pues, el segundo sector más grande del Perú. Lo que no es imposible, pero es un trabajo muy grande que habría que hacer. Pero lo que nosotros estamos proponiendo nos puede llevar rápidamente entre 5 y 10 años a exportar más de 1.000 millones de dólares, que es un salto 10 veces más de lo que venimos exportando. De acuerdo. Ahora, ustedes tienen ahora un problema concreto, y es que el mecanismo que usaban para poder sortear el hecho de que la venta de minería dentro del Perú no paga IGB, ese mecanismo que era mediante un mecanismo complicadísimo de explicar, pero solo swap, con intervención de bancos peruanos y los bancos extranjeros, en fin, se ha cortado por razones difíciles de entender. Y entonces ustedes están pidiendo otro mecanismo, le están pidiendo al MEF que lo habilite. ¿Cómo va eso? Así es, así es. El mecanismo que estamos solicitando nosotros se enmarca bajo la misma ley swap. Por eso esto para el gobierno es muy rápido de solucionar, porque se soluciona mediante un decreto de urgencia y, como digo, en el marco de la ley swap permite otras modalidades de swap. Entonces nosotros estamos presentando este proyecto y pidiendo al Estado que ellos se encarguen de certificar una parte de la operación, solo una pequeña parte, que el resto de la operación se mantendría igual. Más aún, no le ocasionaría ningún egreso, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, si desarrollamos esta industria, vamos a conseguir muchísimas más exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto está en el despacho ya del Ministerio de Economía y Finanzas, en el despacho de Mincetur, en el despacho de Produce, en el despacho de Energía y Minas, y en el despacho de la SUNAT, tanto la parte tributaria como aduanas. Entonces, es que todo, sí. Es que lo que es increíble es que, según les he escuchado a ustedes, el Perú ahora está produciendo joyas para exportar, no con oro peruano, sino importando oro, porque ya no se puede, digamos, las empresas exportadoras de oro ya no le pueden vender a los joyeros de oro peruanos por ese problema que hay con el IGB. Entonces, este es un asunto absolutamente ridículo, absurdo, ¿no es cierto? Entiendo que el problema es que como la venta interna de oro no tiene IGB y las empresas mineras que exportan oro necesitan recuperar el IGB, ¿no? ¿No es cierto?, que pagan cuando compran cosas en el mercado interno. Entonces, claro, al venderle al joyero no pueden recuperar ese IGB y entonces por eso es este mecanismo de swap por el cual un banco del exterior, del valor, en fin, y eso ya no funciona, pues hay que reemplazarlo por, ¿no? Sí, como tú dices, es una completa, voy a buscar la palabra, aberración. O sea, como el sexto productor mundial de oro del mundo está importando oro.
¿Y para qué? Para ser transformado, pudiéndolo adquirir acá tranquilamente, y solo dependemos de la voluntad política, como muchas cosas en este país y las economías mundiales para que progresen, depende mucho de la voluntad política, porque los empresarios hemos hecho nuestro trabajo, hemos conseguido mercados, hemos contratado un montón de gente, hemos invertido en tecnología, en capacitación, tenemos ya todo el armamento, digamos, listo, pero ¿qué falta? Falta el combustible, que es la materia prima, y la tenemos, pero básicamente depende, como digo, de voluntad política y de la celeridad con que el gobierno tome este proyecto y lo haga suyo y lo implemente. Realmente es sencillo de aplicar, Sí, pero bueno, estamos para resolver este problema de la ausencia de IGB interno para la comercialización de oro, entonces el mecanismo es que las empresas joyeras peruanas tienen que depositar la cantidad que digamos que le pagan a la empresa minera en un banco en el exterior, y eso tiene que ser certificado, digamos, por la SUNAT. Eso es una cuenta el tema, ¿no es cierto? Sí, es para que se dé fe de que ese oro realmente va a ser transformado en joyería y va a ser exportado. Que eso lo garantizamos nosotros las empresas, como lo hemos venido haciendo hace 16, 18 años, usando este mecanismo swap. No hemos tenido ninguna observación, ningún problema, porque hemos cumplido estrictamente lo que manda la ley. De acuerdo. Entonces la SUNAT tiene que aceptar, digamos, el gobierno tiene que aceptar que la SUNAT certifique esto. Bueno, es que esto se haga. Ahora, esto supongamos que se resuelve, ojalá que se resuelva. Sí. Hay otro tema muy interesante, y es la posibilidad de que si se desarrolla la exportación de joyería de oro, entonces vamos a poder formalizar a los mineros informales de oro, pequeños, medianos mineros informales, que serían los abastecedores naturales, digamos, de una industria joyera de oro, ¿no? Clarísimo. Eso es una cosa muy interesante, porque es un problema muy grande que tenemos, y ahí hay un potencial también extraordinario para la propia sociedad y para esos sectores que necesitan formalizarse, y necesitan crecer y todo lo demás. ¿Qué hay que hacer para eso? Es decir, ¿se va a formar una mesa ejecutiva, por ejemplo, para ese tema? ¿Cómo resolvemos? Correcto, como tú lo has dicho, es clarísimo. Los abastecedores naturales del oro pueden ser para las empresas exportadoras y en general para las empresas que manufacturan joyas en el Perú, es los mineros, en este caso medianos y pequeños, y que están en visos de ser formales. Nosotros podemos ayudar y hemos tenido contacto con ellos, los estamos ayudando, y esto sería una cosa, como tú dices, beneficio completo para la sociedad, sería doble ganancia para el Estado, mayores exportaciones de joyería y formalización de estas personas, ¿no? Entonces, es clarísimo el beneficio que se puede dar. ¿Qué se tendría que dar primero, como estamos conversando? Arreglar el tema del swap y trasladar ese mecanismo a toda la comercialización del oro del Perú, ¿no? Hay formas de arreglar esto. Entonces, se traslada ese mecanismo y ya el minero pequeño se pueden, nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, el minero pequeño, porque este es un trabajo, tú sabes, ancestral que tenemos en nuestro país. Se pueden crear asociaciones, comunidades y juntar una cantidad razonable de material para realizar esta transacción. Entonces, una vez que ya se junten estas asociaciones, ya el volumen va a ser mayor y todo va a fluir más rápido. Y para ellos es mucho más fácil porque ya exportar se le hace un poco complicado y ahí por eso entran en terrenos de la informalidad. Pero si uno los asesora, los lleva de la mano y las ventas son formales y transparentes, esto va a ser un ganar-ganar para todo el país. Pero para organizar eso, para conectar esa minería informal con la industria joyera, ¿cómo hacemos esto de la mesa ejecutiva? Sí, la mesa ejecutiva ya está en trámite. O sea, ADEX en febrero estuvo conversando con Produce, que es el sector natural de la parte manufacturera, ¿no? Entonces, ya se aceptó. Vino lo de la pandemia y se paró esto. Entonces, en julio hemos mandado ya un oficio al ministro Salardi, de Produce, diciéndole, por favor, la implementación de la mesa ejecutiva de joyería y orfebrería. El ministro ya envió un oficio de Produce al MEF para la implementación de esta mesa. O sea, Produce está convencido, Mincetur también está convencido, y lo único que falta es la aprobación del MEF. Y en esta mesa va a servir pues como una lanzadera, ¿no? Para lanzarnos así al espacio,
porque acá van a intervenir todos los sectores, o sea, va a estar los ministerios, las empresas públicas, los CITES, que tanto esfuerzo y dinero han costado al país formar a estas personas y establecer los centros de innovación tecnológica y joyería, la gente de Cancillería, las universidades, los mineros formales, informales, va a ser una cuestión muy amplia y ahí vamos a poder, estoy seguro, resolver este tema, porque si comparamos a otros países, por ejemplo Italia, Turquía, que son exportadores grandes, todos ellos no se llaman mesas ejecutivas, pero tienen cosas similares y utilizando estos mecanismos, esta forma de organizarse, han hecho que sus industrias pues vuelen al espacio, ¿no? Que exporten miles de millones de dólares, que es lo que estamos planteando nosotros, o sea, no estamos soñando, eso es una realidad que puede ser alcanzada. Nuestras fábricas de joyería tienen el nivel tecnológico para competir con las italianas o las turcas o las... Totalmente, totalmente. Justo en esta última feria que ha habido en Vicenza, que es la feria tecnológica más grande de maquinaria, nos encontramos muchos joyeros peruanos con todo el mundo ahí, y las mismas máquinas que tienen los países más avanzados, digamos, India, China, Indonesia, Estados Unidos, Italia, Turquía, tenemos exactamente las mismas máquinas. Son máquinas de alta tecnología, con láser, medios ópticos, etcétera, etcétera. Pero Perú tiene una ventaja competitiva adicional. Perú tiene la mano diestra del joyero, de los técnicos. Entonces, tenemos, si bien una parte súper automatizada, por otro lado tenemos la habilidad del joyero peruano que le da esa distinción, esa diferencia a la joya hecha a máquina. Entonces es una combinación y eso nos ha permitido posicionarnos en los retailers más grandes de Estados Unidos. Cuando uno va a Estados Unidos y va a Macy's, a JCPenney, a Sears, a todas estas tiendas, están las joyas peruanas. Hay collares, aretes, todo lo que uno se puede imaginar se hace acá en Perú, aunque no es muy conocida en la industria. O sea que tenemos, digamos, todos los elementos, tenemos fábricas de última tecnología, estamos bien posicionados en el mercado internacional, si podemos ingresar o aumentar nuestra presencia fácilmente. Tenemos el oro, tenemos una gran cantidad de oro. Tenemos los CITES también, hay 3 CITES de oro, de joyería, ¿no es cierto? Catacaos, Cajamarca y Arequipa. O sea que lo que falta es este asunto del swap y las mesas ejecutivas. Y estas dos decisiones dependen del MEF. Así es. Definitivamente que sí. Así es. Estamos esperando. O sea, es como dije antes, Jaime, esto es cuestión de revisarlo, sacar un decreto de urgencia porque es totalmente transparente y la misma ley macro del swap lo permite. Ahí está en la ley que uno puede hacer esas pequeñas modificaciones. Entonces es una cosa sencilla. Ahora, una pregunta, ¿por qué el Banco Central de Reserva, por ejemplo, que digamos, parte de las reservas están en oro, no compra el oro y se lo vende a las empresas joyeras? Eso también hemos tenido conversaciones con el banco, han dicho que no está en sus funciones, pero yo recuerdo que cuando se inició este mecanismo swap, el Banco Central de Reserva era el proveedor de las empresas joyeras del oro, ¿no? Hasta que se acabaron las barras del banco, que ahora están en Europa, en Suiza, supongo, en un banco, y ya no hay más oro en físico, pero el banco yo creo que tendría la facultad, como ya lo he hecho antes, de comprar oro a estas mineras medianas, pequeñas, si es necesario, y abastecer a la industria joyera. Y de paso tener algo de reservas físicas en el propio banco. De acuerdo. Ahora, por último, ¿cómo ayudaría la industria joyera a los mineros informales? ¿Solamente en la formalización o también en la tecnología para el procesamiento? En fin, ¿cómo sería el apoyo? En todo, ¿no? O sea, acá tenemos tecnología para que el oro salga con mayor pureza, tenemos la parte de si la queremos en barra o en granallas, que son con las pepitas, depende cómo quiera sacarlo yo, la empresa joyera puede ayudar mucho ahí. Y como te dije, principalmente es un tema de gestión, de administración de su negocio, de conocer bien las leyes. En eso podemos aportar muchísimo, tanto las empresas privadas como privadas y el gremio, ¿no? ADEX como gremio. Entonces es un compromiso que ya lo venimos trabajando, pero todo vuelve, ¿no?, al punto inicial, cómo consigo el material y se me van a volver mi GB. ¿Cómo me devuelven mi GB?
Es increíble, ¿no? Tenemos todo. Tenemos todo, pero la industria joyera sigue exportando, pero en este momento está exportando con oro importado. Siendo el Increíble, productor de sexto oro. país productor mundial de oro y estamos importando, ahora somos los importadores más grandes de oro de Latinoamérica para producir No puede joyas. ser. Y al mismo tiempo tenemos una gran minería informal que necesita ser formalizada. En fin, están todos los datos sobre la mesa para poder, todas las cartas sobre la mesa para poder arreglar esto con gran beneficio para el país. Muchísimas gracias, Julio Pérez Albán, vicepresidente de ADES, por este asunto y por esta entrevista para Lampadia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Bueno, nos vemos.